Si quieres mejorar como jugador en Warzone, en esta ocasión te vengo a traer algunos de estos consejos y errores a evitar muy importantes que puedes evitar. Así que bueno, las mejores estrategias a modo de experiencia te las vengo a comentar en este vídeo, así que quédate hasta el final del vídeo porque es muy importante no saltarse ni una de ellas. Y empezamos. Ahora bien, señores, como primer punto a aclarar, vamos a irnos a la configuración de mando. Vamos a configurar el mando a nuestra comodidad, ya que esto es muy importante para poder jugar mejor en las partidas. Y bueno, yo por aquí te dejo mi configuración, que yo la utilizo en táctica invertida. Así puedo apuntar con R1 y el L1 y los gatillos van mucho más rápido. Y pues bueno, el otro modo de configuración de botones que te tengo es este, que si lo aprendes a usar va súper que bien, y es el saltimbanqui invertido en caso que no tengas un mando SCUF como yo, porque aquí vamos a tener que saltamos con el L2 y con el R3, perdón, pues aquí nos deslizamos, y en este caso vamos a poder hacer el slide cancel, el drop shot mucho más fácil, ya que no vamos a tener que soltar los dedos de los joysticks. Bueno, también muy importante es que ajusten la zona muerta de su mando, ya que todos los mandos no son iguales, al igual que la sensibilidad de los joysticks. Pues esto es muy importante para poder movernos mejor por el mapa, ¿ok? Y ya que estamos hablando de mapa, pues bueno, lo mejor que tenemos es que tendremos que, desgraciadamente, conocernos el mapa sí o sí, porque nos va a ayudar a poder cortar al enemigo en ocasiones que nos encontremos de que el enemigo se nos intente escapar, y pues bueno, así poder matarlo más fácilmente. Así que ojo con eso, señor. Otro de los tips que te puedo dar para que mejores en el Warzone y puedas matar más rápido es que cuando vayas cayendo cojas el arma y le des doble triángulo para así cancelar esta animación, y pues te dé más tiempo a rematar al enemigo mucho más rápido que él a ti. Y bueno, hablando de remate también, aquí te lo tengo que mencionar como error, ¿sabes? Porque a veces vemos que tenemos alguna kill fácil y pues no nos percatamos que no tenemos placas y vamos a rematar a la gente, claro, para coger nuestra baja, pero te pueden matar. Así que tú siempre ponte placa mientras tengas, porque esto es lo único que te va a ayudar en cuanto a enfrentamientos de cortas distancias o largas distancias, da igual. El lío es que tienes que tener placa, señores, y ponértela sabiamente. Y cuando digo sabiamente me refiero a que si te están matando o te están disparando fuertemente y ya estás a punto de morir, hazme caso, ponte las placas, evita un poco el combate para que puedas volver a seguir combatiendo, porque de lo contrario vas a morir muy fácil. Y lo único que vas a hacer es regalar una kill más al enemigo. Y te pongo un ejemplo más claro. Si ya el enemigo te ha visto, te sugiero que te vayas, te escapes, te pongas placa y pues vuelvas a buscar información de dónde está este enemigo, porque si te asomas a ver dónde está, él ya sabe por dónde vas a salir, pero tú no sabes dónde estás y te van a matar. Así que evita este error. Así que bueno, cada vez que te vayas moviendo por el mapa, siempre voy buscando información izquierda y derecha para ver en dónde pueda estar tu posible enemigo, porque uno nunca sabe dónde estén las ratillas escondidas. Otra cosa, no seas del tipo de jugadores que se queda en una esquina a esperar a la gente, porque te pueden sorprender muy fácilmente. Juega agresivo, te va a ir mejor, aunque a veces al principio te puedan matar mucho. Ya llegas al momento de que vas a poderle hacerle el lío a la gente sin que te des cuenta. Ya habrás avanzado mucho. Por cierto, si te está gustando este vídeo, déjame un pedazo de like, que no te cuesta absolutamente nada. Si eres nuevo por el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para más contenido como este. Seguimos. Otro punto muy importante que te puede ayudar a mejorar es el tema del drop shot, señores. El drop shot lo podemos hacer muy bien con el mando SCUF o muy bien con la configuración que te mostré al inicio de este video. Así que esto tienen que usarlo siempre inteligentemente, señores, no a largas distancias, siempre a cortas distancias, y siempre y cuando no tengamos una cobertura adelante, porque te puede hacer mucho el lío. Siempre utiliza este drop shot, hágalo con la mejor configuración que tenga y trata de utilizarlo siempre que puedas. Y como claro que no, a cortas distancias va a ser lo mejor que vas a poder usar este tema del drocho y el slide cancel. Hay que utilizarlo bien, señores. No es ir corriendo porque vamos corriendo y ya lo sé hacer. No, hay que saber utilizarlo. Como otro tema también que quiero aclarar es que vamos a tener
que asegurarnos bien el tiro, señores. Vamos siempre a tener esta posibilidad de más bajas siempre y cuando tengamos un tiro preciso. Si empezamos a disparar a lo loco por disparar, pues se nos va a poder ir el enemigo en alguna que otra ocasión, le vamos a caer atrás y ¿qué va a pasar? Te matan. Así que esto es muy importante, no desesperarse, porque más vale tener paciencia y tener algo seguro que no tener nada. Otro punto que a veces se nos olvida es cambiar de arma una vez que entramos a sitios pequeños, ya que el combate aquí va a ser a cortas distancias y por ende vamos a tener que una mejor movilidad, va a ser mucho mejor. Hay mucha gente que, como ven, entra con un sniper y tiene más desventaja a la hora de combatir contra mí porque yo tengo un subfusil en la mano. Pero bueno, también decirte que eso no es muy importante. Hay mucha gente que son muy buenas con el sniper, pero siempre trata de tomar la cobertura. Esto te va a salvar un montón de los enemigos. Y si tienes unos buenos cascos, también utiliza una buena configuración, ya que vamos a poder escuchar al enemigo tanto que te venga de a 10 metros o te venga por detrás. Y pues es muy importante. Por aquí arriba te voy a dejar una mejor configuración de audio por si quieres pasar a ver después de este vídeo. Te la voy a dejar por acá arriba en una tarjetita. Aprender a romper cámaras, señores. Esto es otro de los puntos que tenemos que aprender sí o sí. Esto consiste en que el enemigo piense que te vas, pero no te has ido todavía. Y pues bueno, aquí te muestro un ejemplo claro. La mejor manera de iniciarlo es con un jump chop y teniendo una buena configuración de audio, claro que sí, o con un slide cancel, y así el enemigo pues no se va ni a enterar de cuando nos hemos ido pero hemos regresado. Cabe aclarar, no soy el mejor jugador de Warzone, simplemente te estoy comentando mis experiencias y de la manera que he mejorado. Esto todo es a nivel personal, pero espero que estos consejos te puedan ayudar a ganar y a mejorar más en Warzone para que las partidas se te sean más fáciles. Recuerda que si no estás suscrito al canal me puedes apoyar con eso allí, dejarme un pedazo de like y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.